Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Cuando son exactamente las 10 de la mañana con 18 minutos, retomamos las transmisiones a través de las diferentes pantallas y plataformas del mostrador para conectarnos junto a ustedes y entregarles un análisis respecto a lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Como saben, por supuesto, todos hemos estado atentos a los resultados de estas elecciones y con un triunfo, podríamos decir que contundente y superando los 270 votos electorales, Donald Trump regresa nuevamente a la Casa Blanca. Vamos a estar analizando los factores que explican esta decisión del pueblo norteamericano y también las proyecciones, ¿no?, para Estados Unidos y para el resto del mundo. Y para eso estoy conectada con dos analistas que nos van a acompañar durante los próximos minutos para hacer este análisis. Saludamos inmediatamente, ya los vamos a ver en pantalla, a la académica de la Escuela de Publicidad, perdón, de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Valeria Navarro. ¿Cómo estás, Valeria? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Fran, por la invitación. Y también vemos en pantalla al analista y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzman. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias nuevamente por conectarte junto a nosotros. No, siempre un agrado, Fran, un agrado saludarte, igualmente a Valeria, así que a tu disposición. Bien, primera pregunta, oye, diría primera gran pregunta para quienes nos están viendo y escuchando, poder explicar de alguna manera los factores, ¿no?, que determinaron este triunfo, los principales a su juicio que hoy día están sobre la mesa para explicar el por qué Donald Trump regresa nuevamente a la presidencia de Estados Unidos. Partamos con eso, Valeria, a grandes rasgos, o estos primeros minutos ya teniendo resultado en mano, ¿cómo ve este triunfo y las razones que lo explican? Mira, creo que fue súper importante en la campaña de Donald Trump el énfasis que hizo en el bienestar económico, que es algo que le interesa mucho al ciudadano norteamericano, y también esta posición más combativa o más polémica que él utilizaba como parte de su estrategia de campaña. Si bien Kamala Harris estuvo en campaña 100 días, su campaña se enfocó en temas como ir hacia adelante, ir hacia una situación más alegre, más positiva, y también en temas de derechos reproductivos y en diferenciarse con Trump en cuanto a su rol como prosecutora y como en su larga trayectoria política que ha tenido Kamala. Entonces, yo creo que ese mensaje hace mucho eco, el de Kamala hace mucho eco en el votante demócrata, pero no es capaz de cautivar al votante indeciso o al votante que no ha tenido una tendencia o un interés directo en estos temas. Ujú. En cambio, Trump, al hablar de la economía, hablar de que hace 4 años se estaba mejor en Estados Unidos, capta más el voto indeciso. Lo que le interesa al votante norteamericano, que se podría interpretar, es el tema de lo económico y los beneficios directos que puede tener, más que suposiciones sobre lo que puede generar el gobierno de Trump o no. Ujú. Escuchaba en la mañana hoy día algunos análisis que apuntaban precisamente más o menos a eso, ¿no? Que en la elección anterior ese votante independiente se inclinó por el Partido Demócrata y en esta ocasión dio un giro a propósito de que le hacen más sentido aquellas problemáticas que generan más urgencia en su cotidianidad, como el tema de la economía, el tema de la migración y esas problemáticas más latentes del día a día que hicieron este giro hoy día en la toma de decisiones. ¿Cómo ves también ese tipo de factores, Guillermo? Ahora, yo creo que lo que hace Trump finalmente es, primero, generar una polarización que obliga a los indecisos a tomar una posición. Ujú. A lo segundo es poder llamar a los que no votaban antes a que efectivamente se vayan a votar porque de ellos depende lo que pase con Estados Unidos y con su calidad de vida. Valeria lo dijo muy bien, es decir, el tema económico para el estadounidense tiene que ver con la plata que tiene en el bolsillo y no con el equilibrio macroeconómico que había logrado Biden en su administración. El tema está en que el norteamericano, el norteamericano trabajador al cual Trump le habla, no tiene la misma plata en el bolsillo y el alcance de compra que requiere para poder tener una calidad de vida adecuada. Lo otro importante es que efectivamente el Partido Republicano aparece mucho más cohesionado alrededor de Trump que lo que estaba el Partido Demócrata alrededor de Biden primero y de Kamala Harris después.
Es decir, hay un problema de estrategia de parte del Partido Demócrata para poder convencer de que realmente es un partido que tiene la capacidad de cumplir lo que está prometiendo. En cambio, digamos, Donald Trump, tanto en su primera administración, hizo lo que dijo que iba a hacer. ¿Ah? Y hoy día eso lo vuelve a instalar en su discurso y lo ratifica una vez ya en su discurso, donde reconoce el triunfo no solamente en la presidencia, no solamente en los electores, sino que también en el voto popular y además controlando el Senado y la Cámara de Representantes. Probablemente una realidad que ni el mismo Trump se imaginaba que podía pasar, pero que en definitiva, digamos, deja un escenario completamente distinto y con eso marca un punto de inflexión no solamente dentro de Estados Unidos, sino que también con impacto mundial. Ujú. Otro de los factores que agrego también es el tema de cómo el Partido Demócrata no supo actuar de acuerdo a la premura de las circunstancias. Te entiendo que al frente tenían a Donald Trump y la principal decisión de hacer un cambio bastante improvisado de candidatura con Kamala Harris, quien hizo lo que pudo en esta corta carrera que tuvo en los últimos meses. ¿Cómo ven ese factor de recomposición que ahora tiene que entrar a analizar el propio Partido Demócrata para los años que se vienen por delante, con este cambio también de correlación de fuerzas en el Congreso, que es no menor? Valeria, ¿cómo ve ese punto en particular? Creo que es un gran desafío porque el Partido Demócrata también es muy diverso internamente Mm. y hay distintos temas a nivel interno y a nivel global que han ido dividiéndolo en el último tiempo. Yo creo que lo que hizo Kamala Harris fue bastante impresionante de todas formas, a pesar de haber perdido, en el sentido de que en 100 días fue capaz de llamar mucho más a una unificación, incluso lo que estaba haciendo Biden en su momento hasta que él renuncie a la carrera presidencial. También creo que había sido una buena estrategia el esperar a que Donald Trump hubiese sido nominado con la idea de que en la convención republicana, que fue casi un mes antes de la demócrata, quedaba como casado o obligado a seguir con Trump y ella cambió o ella tomó la presidencia antes de que eh, la convención demócrata nominara a Biden. Es decir, ahí hubo una estrategia que se trató de utilizar como todos los argumentos que hasta ese momento, estamos hablando de junio, julio, hasta todos los argumentos que utilizaba Trump en contra de Biden no eran válidos si es que se presentaba Kamala Harris. Sin embargo, ese trabajo de levantar al votante indeciso o de movilizar a población que regularmente no vota o que vota ya sea por un partido o por otro, eso fue lo que quizás se tenía que haber hecho con mayor profundidad. O sea, creo que Pensilvania fue crucial. Sé que en las últimas semanas fue uno de los lugares eh, más convocantes para ambos candidatos, pero como se dio en ese lugar, a pesar de todos los esfuerzos, no se logró lograr una cohesión total, como dice Guillermo. Ujú. Guillermo, la misma pregunta en términos de las responsabilidades que hoy día se tienen que entrar a revisar por parte del Partido Demócrata y los desafíos para estos años que se vienen, teniendo, por ejemplo, minoría en el Senado. ¿Cómo ves ese cambio en el orden de las cosas? Yo creo complicado, el Partido Demócrata está complicado. Cuando un partido está en el poder, el poder es un elemento, un chicle que pega todas las diferencias que hay dentro del partido. Pero cuando ya deja el poder y en la forma en que lo está dejando ahora, digamos, con la derrota de Kamala Harris, las diferencias al interior del partido van a surgir en forma muy potente. Por lo tanto, se esperaría que el Partido Demócrata, si no tiene una capacidad de resiliencia importante para recuperarse en menos de 2 años, recordemos que en 2 años más nuevamente hay elección de representantes, o sea, la Cámara de Diputados estadounidense. ¿Ya? Por lo tanto, tiene muy poco tiempo y mucha presión interna para poder superar esa diferencia. Mientras tanto, Trump, que está con el gobierno, tiene todo el poder para poder unificar alrededor de él, digamos, lo que es el Partido Republicano y las diferencias existentes van a quedar subsumidas en el ejercicio del poder y en la posibilidad de que el próximo candidato republicano efectivamente logre la presidencia, considerando de que Trump no puede ir nuevamente a una elección. Ujú. Entonces, yo diría que el Partido Demócrata hoy día va a tener grandes problemas internos para poder establecer, si acaso, el legado de Obama desde el punto de vista ideológico sigue presente, los elementos que colocó sobre la mesa Kamala Harris, digamos, son realmente relevantes para el Partido Demócrata, o si efectivamente se requiere una redefinición ideológica respecto al nuevo escenario en el cual va a dejar el país Donald Trump. Entonces,
creo que ahí hay un tema con ellos mismos, ¿ya? Con su adversario, que es el Partido Republicano, pero a su vez también con una población que resultó ser mucho más pragmática en su voto que ideológica. ¿Ya? Ajá. Entonces yo creo que ahí hay una serie de elementos que para el Partido Demócrata van a ser muy desafiantes en los meses que vienen. Mi siguiente pregunta iba precisamente a ese punto, el tema más sociológico, poblacional, que hoy día determinó el triunfo de Donald Trump y el cómo ese factor debiese reordenar las cosas al interior del Partido Demócrata y también cómo el Partido Republicano empieza a mirar a Estados Unidos de ahora en adelante. Hubo mucha más participación que la elección anterior y también, por ejemplo, el factor del voto joven, haciendo un símil de lo que pasó con Argentina, ¿no? Que el voto joven masculino fue determinante para el triunfo de Javier Milei. Mirar ahora lo que está pasando en Estados Unidos nos hace levantar ese tipo de preguntas, cómo los partidos y la política en general tiene que comenzar a leer a una sociedad que levanta hoy día demandas diferentes y cuyas preocupaciones se alejan un poco de lo que, por ejemplo, planteaba Kamala Harris en su periodo de campaña. ¿Cómo ven ese debate de ahora en adelante? ¿Cómo desde la política se reordenan las cosas a partir de las señales que envía la ciudadanía con este tipo de decisiones, Valeria? Creo que va a ser complejo ver cuál es el mensaje exacto, no hay mensaje exacto, pero cuál es el público exacto, que el mensaje que Kamala Harris sí llegaba y cuál parte del mensaje llegaba a los jóvenes hombres blancos, latinos, que fueron los determinantes en la elección de Trump. Entonces, cómo hacer que los temas de interés para el Partido Demócrata se conviertan también en los temas de interés para los jóvenes más hombres blancos latinos, va a también tener que ver en esta reconfiguración del partido para los próximos años, tal como decía Guillermo, porque muchos de los elementos en la campaña de Harris hablaba sobre el futuro, pero quizás un futuro demasiado lejano o demasiado poco concreto, demasiado imaginario para poder concretar para estos jóvenes que estuviesen haciendo su voto. En cambio, el elemento más concreto de nos están quitando los trabajos hacia los migrantes, de está peor la economía, eso es algo que quizás el joven que fue a la urna lo ve mucho más concreto. No porque haya efectivamente que le roben el trabajo, no, sino porque ve a migrantes, cosa que no necesariamente ve a personas que tengan problemas en temas de sus derechos reproductivos o temas de discriminación. Creo Ujú. que va por ahí el tema de cómo ajustar o replantear el mensaje que quiere decir el Partido Demócrata. Ahora, en esa línea, Guillermo, tú hablas del pragmatismo. Llega a tal nivel ese pragmatismo que se vio, por ejemplo, que hoy día el presidente de Estados Unidos es una persona condenada con causas judiciales pendientes. ¿Cómo ves también ese tipo de razonamiento para que algo así hoy día sea posible de materializar? ¿Qué nos dice eso del sistema estadounidense también que permitió que Donald Trump en esas condiciones pudiese nuevamente llegar a la Casa Blanca? Bueno, yo diría que eso no solamente pasa en Estados Unidos, sino que en varias democracias, una democracia que se está debilitando institucionalmente, digamos, conforme pasa el tiempo. Ujú. Pero habiendo dicho eso, yo diría que en Estados Unidos hay acá un tema que es relevante. Primero, de que no hay más líderes disponibles. Es decir, ¿era Trump o era Trump? ¿Ya? Y frente a la renuncia de Biden, un Biden que probablemente hoy día, en la mea culpa del Partido Demócrata, nunca debió haber sido candidato presidencial, ¿ya? Pero finalmente lo es con todo lo que sucedió hasta llegar a Kamala Harris como la reemplazante de Biden. En definitiva, tampoco hay mucho más que aportar. Digamos, en el Partido Demócrata casi la única opción era Michelle Obama, ¿ya? Que si uno lo colocaba sobre la mesa. Pero eso no sucedió, finalmente ella nunca quiso, ¿ya? Y finalmente esa línea no fue abordada por el Partido Demócrata en forma abierta, por lo menos. Yo diría que Donald Trump logra, digamos, desarmar la idea de que las minorías tienen razón, ¿ah? Y con eso desarticula un tanto lo que es el discurso y la oferta que tenía Kamala Harris a estas minorías, desde el punto de vista de derechos reproductivos, desde el punto de vista feminista, desde el punto de vista medioambiental, etcétera. Todas esas minorías que están ahí sin desconocer la relevancia de cada uno de esos temas, pero estaban abordadas por minorías. Y lo que hace Trump es hablarle al universitario, que ya sea latino, ya sea estadounidense, ya sea blanco, afroamericano,
que no tiene el trabajo que quería, que desea una proyección distinta desde el punto de vista laboral, y también le habla particularmente además al trabajador que no tiene estudios universitarios, y que requiere tener un trabajo que le permita tener calidad de vida. Y es ahí donde entra el tema de la economía, que ya lo mencionaba Valeria en su minuto, en términos de que digamos, le creen que le va a colocar más plata en el bolsillo. Pero además apela a un tema nacionalista de Estados Unidos en términos de lo que significa que Estados Unidos sea el líder del mundo. Y ese liderazgo del mundo, claramente, para el Partido Demócrata se maneja de forma completamente distinta como la maneja, digamos, Donald Trump. Escuchar a Donald Trump es un poco volver a la guerra civil estadounidense, es decir, digamos, como a esos discursos encendidos para poder hacer la convocatoria e ir, digamos, y lograr la unidad. La unidad de Estados Unidos que hoy día conocemos se logra por la vía de revoluciones internas. Y de líderes de ese calibre. Entonces Donald Trump evoca mucho esa suerte de yo tengo, yo lo llevo, yo voy a tener resultados con ustedes. Y que ha demostrado en su discurso donde asume el triunfo, donde incluso, ya con la tranquilidad de que tiene el Senado, la Cámara de Representantes, que ganó en el voto popular, ya habla de consenso, habla de unidad, habla, ¿no es cierto?, de que hay que dejar de lado las divisiones, pero dice una cosa importante: yo voy a cumplir lo que prometí. Y me voy a dedicar a hacer eso para todos los estadounidenses. Ujú. Entonces, con eso yo iría estar sellando, digamos, cerrando todo lo que es la oferta republicana en un Donald Trump que es antisistema, desde el punto de vista teórico, es decir, es una persona que pareciera ir contra la democracia, pero usa todo el instrumental democrático para poder posicionarse como líder dentro de Estados Unidos. Ujú. Ahora, en ese sentido también se abren muchas preguntas respecto a qué va a pasar con el impacto para el resto del mundo con Donald Trump en la presidencia. Él en campaña señaló abiertamente que va a remodelar de alguna manera cómo se ha manejado la política exterior. Valeria, ¿cómo ves esas grandes preguntas también que se abren a partir de ahora? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el apoyo a Ucrania? ¿Qué va a pasar con la OTAN, si va a retirar a Estados Unidos o no? ¿Qué va a pasar con las deportaciones masivas que prometió en campaña? ¿Cómo ve esos grandes temas también en política internacional? Mira, a nivel de política internacional ya los mercados estaban reaccionando hoy día a la elección de Trump. El mercado chino tuvo bastantes bajas. ¿Por qué? Porque si bien Estados Unidos tiene una gran dependencia de China, Estados Unidos puso a China, perdón, Trump puso a China como su gran enemigo, Ujú, especialmente en su primer término. Ahora, como líder internacional, Trump se ha vinculado durante el primer gobierno, durante su campaña, con líderes que han sido bastante polémicos y que estarían bastante hacia la derecha y extrema derecha, incluyendo a Víctor Orbán en Hungría, pero también a Putin, que también representa un nacionalismo bastante particular, y a otros líderes como Milei en Argentina y líderes como Netanyahu en Israel. Entonces estamos hablando de una serie de gobiernos que están bastante en disputa o con bastante problemas en su relación con sus propias democracias, ujú, tomando la democracia como un término bastante amplio en ese sentido. Entonces, Trump dice que va a retirarse de la OTAN. No sé cuál es el camino efectivo, si se pueda retirar de la OTAN, porque es uno de los miembros bases y uno de los sostenedores de la OTAN. Sin embargo, yo creo que va a ser bastante claro que la postura que va a tener frente a la guerra de Ucrania va a ser a favor de Rusia y va a probablemente imponer los términos de Putin para terminar el conflicto. Si lo que quiere Trump es evitar que haya más conflictos. ¿Por qué? Porque ahí puede decir, durante mis mandatos hubo mayor paz, mayor tranquilidad y me puedo concentrar en los temas internos. Y en ese sentido, a nivel interno, Trump con la situación de las deportaciones, ya hubo situaciones súper complejas, con bastante reñidas con la situación de derechos, con respecto a los derechos humanos durante su primer mandato, cuando hubo separación de familias y que hasta el día de hoy hay niños que todavía no se han reunido con sus padres. Entonces, este discurso de Trump dice que va a cumplir lo que él ha prometido,
también presenta varias amenazas para lo que puede ser la estabilidad internacional o del orden internacional como lo conocemos hoy en día. Ujú. Entonces, hay bastantes desafíos y bastantes preguntas que vamos a tener que ver cómo él efectivamente toma la acción de cumplir sus propias promesas o no. Guillermo, la misma pregunta, ¿cómo ves el impacto en la política, en las relaciones exteriores más bien? A ver, Donald Trump llega en esta segunda presidencia a completar lo que no pudo hacer cuando terminó su primer gobierno. Es decir, tuvo que esperar 4 años para poder seguir con el plan que había intentado instalar, pero ahora lo hace en condiciones, yo diría, excepcionales, porque tiene control del Congreso. Y eso significa de que si cuando no lo tenía, o lo tenía en forma muy parcial, incluso dividido en su primera administración, fue capaz de lanzar la bomba madre sobre Afganistán, que es la bomba convencional más potente antes de pasar a una bomba de tipo nuclear. Fue capaz de lanzar misiles sobre Siria en su minuto mientras estaba cenando con Xi Jinping, que justamente en Florida, ¿ya? Y con eso logró convencer al mundo de que él hacía lo que decía que iba a hacer, y que no tenía ningún problema en usar las fuerzas si era necesario. ¿Ya? Y fueron demostraciones tan potentes que finalmente logró imponer los términos en su primer mandato, en su relación con China, en su relación con Rusia, incluso con Corea del Norte, con el cual se saluda y saca una foto. Entonces, yo diría, esa es la fotografía que tenemos de la primera administración. En esas condiciones, imagínense lo que es ahora con el control del Senado, que permite la asignación de recursos de ayuda a otros países, la venta de armamento, la ayuda económica a otros países. Claramente él va a continuar en esa idea. Y en esa perspectiva, Donald Trump va a cumplir lo que quiere, hacer de Estados Unidos una gran nación, que sea el líder y controle y establezca las condiciones. Él lo ha dicho muchas veces. China jamás sería lo que es sin Estados Unidos. Por lo tanto, China tiene que agradecer que Estados Unidos le ha permitido que robe la tecnología, que la use, que la reproduzca, que haga ingeniería inversa, etcétera, pero ahora tiene que colocarse detrás de Estados Unidos. Entonces, y lo propio con Rusia. Rusia, o sea, yo diría que Trump no es que sea cercano a Rusia, sino que es pragmático. Rusia, te respeto, pero tienes que consumir lo que yo te venda. Tienes que estar en las condiciones que yo te digo. Y lo mismo le va a decir a Medio Oriente, a Irán. Mira, no sigan, ya se lo dijo en su primera administración, no sigan con todo lo que es desarrollo nuclear, porque lo que viene en adelante es lo que Estados Unidos dice. Y ahí están los acuerdos de Abraham en el Medio Oriente, que están pendientes. O se ponen de acuerdo ustedes o yo lo hago por desacuerdo. Entonces, hoy día Donald Trump coloca un punto de inflexión en el orden internacional que se estaba negociando. Y al visto, y lo que dice Donald Trump, no requerimos negociación, partamos con que Estados Unidos es el líder. ¿Cómo se van a poner de acuerdo ustedes conmigo? Eso es lo que está diciendo Donald Trump en simple. Y eso preocupa, yo diría, a la Unión Europea. Yo creo que preocupa mucho a Reino Unido. Recordemos que Reino Unido ya tiene un gobierno laborista, del cual es distante del pensamiento de Donald Trump. Pero Donald Trump, en ese pragmatismo, probablemente le dé lo mismo en la medida que Reino Unido, digamos, se someta a los designios de Estados Unidos. Entonces, hay una América Latina, hay países de América Latina, porque América Latina hoy día, este cambio de gobierno en Estados Unidos, pilla a América Latina desintegrada, con escasa cooperación, con escasa visión conjunta, pero a su vez cada país de América Latina no tiene visión de futuro, no tiene estrategia de futuro, por lo tanto no sabe qué hacer con una China que ha copado la economía de América Latina, con unos Estados Unidos que también está presente tanto en temas económicos como de seguridad, y una Unión Europea que lo único que quiere es ayudar a América Latina. Entonces, acá estamos en serios problemas porque el punto no es cuando preguntan, y a Valeria le ha pasado lo mismo, ¿cómo afecta la elección de Estados Unidos a Chile? Es que yo creo que la pregunta es errada. O sea, la pregunta es, ¿por qué no hemos hecho una estrategia para poder lidiar con el Estados Unidos que vemos, con la China que conocemos y con la Unión Europea que tenemos enfrente? Entonces la pregunta es, o sea, oye, ¿cómo nos afectará a Estados Unidos? No, ¿cómo nos vamos a mover para estar bailando con China, con Estados Unidos, con Europa, dada la realidad que tenemos a nivel mundial? Y hoy día todo este proceso de definición del nuevo orden mundial, o redistribución del poder, como queramos llamarle, con Donald Trump se acelera. Por eso es un punto de inflexión.
Perfecto, súper claro. Además que, tal como dice, como señala Guillermo, es otra manera de mirar el cómo América Latina se plantea ante el mundo ante estas nuevas definiciones. Ahora, para cerrar en esa línea, Valeria, ¿algo más que te gustaría agregar? Aquellas cosas importantes a los que estar atentos y atentas durante las próximas horas, cuando ya se empiecen a consolidar de mejor manera los resultados, no solamente de la presidencia, sino que también el reordenamiento del Congreso. No, lo primero va a ser el discurso de aceptación de la derrota de Kamala Harris, que va a ser a la una de horario este de Estados Unidos. Luego ver cómo va a ser la conformación efectiva del Senado y de la Casa de Representantes para ver si es que esta mayoría que tiene el Partido Republicano es una mayoría eh, ser muy estrecha, una mayoría bastante más escueta, y luego ver a las fechas siguientes. En diciembre, que se une el colegio de electores, que pasa en enero, cuando sea primero la ratificación de la elección en el Congreso y luego la asunción. También habría que ver cómo reaccionan los distintos líderes internacionales frente a la información del triunfo efectivo de Trump. Ver quién lo saluda, quién no lo saluda, en qué términos lo saluda, qué tan abiertos, cálidos son en sus saludos o qué tan fríos son en sus saludos. Ujú. Perfecto. Guillermo, para cerrar, ¿qué cosas a tu juicio tienen que estar hoy día en el foco puesto de la opinión pública? A ver, yo diría que en la opinión pública, en los líderes de los países, el foco debería estar puesto en que Trump va a empezar a gobernar de inmediato, independiente que haya asumido o no haya asumido. La primera cosa, por lo tanto, yo diría ya, Valerio lo mencionaba, o sea, el efecto en Wall Street, digamos, en la economía, el aumento del Bitcoin, el alza del dólar, ¿ya? Yo creo que hay que empezar a ocuparse, y no preocuparse, a ocuparse ahora de cómo se va a enfrentar a un Donald Trump empoderado. Y ese Donald Trump empoderado, que es una mezcla entre conservadurismo clásico, nacionalismo incipiente, populismo, que se yo, digamos, amplio, ¿ah? No tiene una línea ideológica tradicional o que sea, digamos, abordable desde la lógica y conocimientos que tenemos del siglo XX y siglos anteriores. Mm. Es un fenómeno distinto, nuevo, que ocupa elementos del pasado, por supuesto, pero que los mezcla de una manera como que varias veces incomprensible. Entonces yo diría, preocupémonos. Lo otro importante a raíz de todo eso es que cuando gana Víctor Orbán en Hungría, Hungría para nosotros está un poco lejos, o sea, dentro de nuestro mapa de descripción, pero Estados Unidos es nuestro ejemplo. Es decir, veamos lo que es la cultura en América Latina, es decir, entre la europea y la de Estados Unidos se hace un estilo de vida, se hace un estilo de política. En consecuencia, los vientos con la integración ideológica respectiva que van a haber en América Latina, digamos, auguran de que las próximas elecciones, ¿ya?, van a estar muy marcadas por el estilo Trump o el contenido del estilo Trump. Trump yo creo que es inimitable, o sea, no es posible imitarlo, pero el contenido va a estar muy dado en eso. Y probablemente eso en el caso de Chile, ya para llevarla a una cosa, para dejar la reflexión de quienes escuchan, probablemente va a tener su coletazo en la segunda vuelta de gobernadores, que sé yo, en términos, claro, porque para la opinión pública, o sea, oye, ganó Trump en Estados Unidos, o sea, el que decían que era acá, que era allá, que sé yo, etcétera, y ganó todo. Es decir, no ganó una parte, ¿no? O sea, y no fue la pelea, y no hay violencia ahora, y no hay asalto a ninguna institución democrática estadounidense. Entonces, y no pasó nada. Entonces, ahí va a ser importante el discurso de Kamala Harris, escucharle en qué términos lo hace, porque de ahí van a sacar las conclusiones no solamente para el resto del mundo, y ahí va a incluir cómo saludan a Trump los distintos líderes, pero también acá se va a tomar nota de parte de un electorado que también es pragmático y que mira estos procesos con atención. Ujú. Perfecto, me quedo con eso entonces. Vamos a seguir atentos y atentas, por ejemplo, a lo que va a ser el discurso del reconocimiento de los resultados de Kamala Harris. Las señales que envía a través de sus palabras van a ser bien interesantes para seguir analizando el impacto de estos resultados en Estados Unidos. Valeria, Guillermo, muchísimas gracias por el tiempo de conexión con la audiencia del mostrador. Nos estamos viendo pronto. Gracias por el tiempo. ¿No? Gracias. Que Gracias a estén muy ustedes. bien. Listo. Buena semana. Chao, chao. Yo me despido también de todos y todas quienes se conectaron a nuestra